Un ciudadano soviético podía pasar 3 horas de su vida, todos los días, simplemente esperando en una cola. Imagina que cada mañana, antes de ir a trabajar, tuvieras que hacer fila solo para comprar pan. Y que al llegar al mostrador, no hubiera. En los próximos minutos vas a descubrir cómo era realmente vivir en la Unión Soviética siendo una persona normal. No la versión de los libros de historia. No la propaganda. La vida real. Y al final te voy a contar el detalle más absurdo de todos. Lo que hacían los soviéticos para conseguir un simple par de zapatos. Cuando lo escuches, vas a mirar tu armario de otra manera. Pero antes de hablar de colas, déjame contarte dónde vivía la gente. Imagina una familia de 4, padre, madre, 2 hijos. Ahora imagina que viven en una sola habitación de 15 metros cuadrados. Y que comparten la cocina, el baño y el pasillo con otra familia que no conocen. Esto se llamaba comunalka. Y era lo normal. En las ciudades soviéticas, el espacio por persona rondaba los 9 a 13 metros cuadrados. Para que te hagas una idea, eso es menos que un garaje. Pero lo peor no era el espacio. Era la falta total de privacidad. Cada familia tenía su propia taquilla con candado en la cocina para guardar sus cosas. Las discusiones por quién limpiaba el baño eran constantes. Había horarios para usar la estufa. Y si hablabas demasiado alto en tu habitación, los vecinos escuchaban todo. Todo. Y aquí viene lo oscuro. El Estado fomentaba que los vecinos se denunciaran entre sí. Si decías algo contra el partido, si te quejabas demasiado, si simplemente no le caías bien a alguien, podías desaparecer. ¿Te imaginas compartir baño con desconocidos, durante años, sabiendo que cualquiera de ellos podría denunciarte? Esa era la realidad. Pero lo de la vivienda era solo el principio. Porque una vez que salías de tu habitación de 15 metros cuadrados, empezaba la verdadera odisea. Ahora viene lo que nadie te cuenta sobre el comunismo en la práctica. El sistema se llamaba economía planificada. El Estado decidía qué se producía, cuánto se producía y dónde se distribuía. En teoría, esto iba a crear un paraíso de igualdad. En la práctica, creó algo que los economistas llaman la economía del déficit. Casi todo era escaso. Carne, zapatos, papel higiénico, electrodomésticos, conseguir cualquier cosa que no fuera lo más básico requería esfuerzo. Mucho esfuerzo. Un hogar soviético gastaba entre el 40 y el 60% de sus ingresos solo en comida. Y no porque la comida fuera cara, sino porque para conseguir comida de calidad, había que recurrir a otros métodos. Pero antes de llegar a esos métodos, hablemos de las colas. Los ciudadanos soviéticos podían pasar 2 o 3 horas diarias haciendo fila. Y no exagero. 2 o 3 horas. Cada día. Había gente que veía una cola y se ponía en ella antes de saber qué estaban vendiendo. Porque si había cola, significaba que había algo. Y algo era mejor que nada. Dmitri Petrovich era un ingeniero en Leningrado. Un día escuchó un rumor, habían traído salchichas a una tienda en la Prospekt Nevsky. Inmediatamente dejó el trabajo y corrió. Cuando llegó, la cola ya daba la vuelta a la manzana. Esperó 3 horas. Cuando finalmente llegó al mostrador, solo quedaba un tipo de salchicha de baja calidad. La compró de todas formas. Con una sensación de triunfo. Pero eso no es todo. Existía algo llamado el Kolbasa Train. El tren de la salchicha. Cuando se corría la voz de que en otra ciudad había carne, la gente subía a un tren a primera hora de la mañana, viajaba durante horas, compraba todo lo que podía, y volvía de noche cargada de paquetes. Piensa en esto un momento. Hoy abres el refrigerador y te quejas si no hay lo que quieres. Ellos abrían el refrigerador, y estaba vacío. Y luego viajaban horas en tren para llenarlo. Pero aquí viene lo más fascinante. Porque los soviéticos desarrollaron un sistema paralelo. Una economía invisible que el Estado no controlaba. Esto es algo que no aparece en los libros de historia. Se llamaba Blat. El Blat era una red informal de favores, contactos y reciprocidad. Y era absolutamente esencial para sobrevivir. Funcionaba así: tú conocías a alguien que trabajaba en un almacén de ropa. Ese alguien conocía a alguien cuya esposa trabajaba en una carnicería.
A través de una cadena de favores, podías conseguir cosas que el dinero no compraba. Porque en la Unión Soviética el dinero no lo era todo. Tener rublos no significaba poder comprar. Significaba poder hacer cola con la esperanza de que hubiera algo. Pero tener contactos, eso sí era poder. Se estima que el mercado negro y la economía sumergida representaban entre el 10 y el 20% del PIB soviético. Era enorme. Y completamente necesario. Svetlana Ivanovna trabajaba en una biblioteca en Kiev. Necesitaba un par de botas de invierno decentes para su hija. No las típicas botas feas del Estado. Unas que duraran y que no fueran horribles. Sabía que no las encontraría en ninguna tienda. Así que activó su red. Su tía conocía a la esposa del jefe de un almacén de ropa. A cambio de unas entradas de ballet que Svetlana había conseguido a través de su conexión en el teatro, después de semanas de negociaciones y pequeños favores, consiguió las botas. En otras palabras, en la Unión Soviética no importaba cuánto dinero tuvieras. Importaba a quién conocías. Ahora bien, con tanta escasez, tanta vigilancia, tanta grisura, ¿cómo sobrevivían emocionalmente? La respuesta te va a sorprender. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. A pesar de todo, la Unión Soviética cultivó una cultura intelectual impresionante. Los teatros de ballet y ópera estaban siempre llenos. La lectura era un pasatiempo nacional. De hecho, el soviético promedio leía más libros al año que sus contrapartes occidentales. ¿Por qué? Porque la cultura era un escape. Un refugio. Pero había otra forma de resistencia. Más sutil. Más peligrosa. Los anecdoti. Los chistes políticos. No podían protestar. No podían quejarse abiertamente. Pero podían reírse. Los chistes circulaban de boca en boca por todo el país. Y eran brillantes. Por ejemplo, un hombre entra en una tienda y pregunta: ¿No tienen carne? La vendedora responde: No, aquí no tenemos pescado. La tienda de enfrente es la que no tiene carne. O este otro, que resume toda la filosofía laboral soviética: ellos fingen pagarnos, y nosotros fingimos trabajar. Estos chistes eran un termómetro del descontento. Una forma de decir la verdad en un mundo de mentiras. Y contarlos era arriesgado. Pero la gente los contaba de todas formas. Y ahora sí. Te prometí contarte lo de los zapatos. Conseguir un par de zapatos decentes en la Unión Soviética podía requerir meses de planificación. Primero tenías que enterarte de que iban a llegar zapatos a alguna tienda. Luego tenías que hacer cola durante horas sin garantía de que quedaran de tu talla. Y si no había suerte, tocaba activar el Black. Conocer a alguien que conociera a alguien que trabajara en el almacén. Ofrecer algo a cambio. Entradas para un concierto. Un favor futuro. Acceso a algo que tú podías conseguir y ellos no. Todo esto, por un par de zapatos. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo esto? Muchos soviéticos aceptaban este sistema. No porque les gustara, sino porque ofrecía algo que valoraban: seguridad. El Estado garantizaba empleo, vivienda, educación y atención médica. A cambio, renunciabas a la libertad de elegir, de expresarte, de ser diferente. Era un contrato no escrito. Seguridad a cambio de libertad. Hoy te quejas si Amazon tarda 2 días. Ellos esperaban 10 años para comprar un coche. 10 años. Y cuando lo conseguían, lo cuidaban como si fuera oro. Hay una frase que resume la vida en la Unión Soviética mejor que cualquier libro de historia. Una frase que los propios soviéticos usaban: en la URSS había libertad de expresión. Pero no libertad después de la expresión. Podías decir lo que quisieras. Una vez. Y luego desaparecías. Esta historia no es solo historia. Es un recordatorio. Un recordatorio de lo que significa tener opciones. De lo que significa abrir un refrigerador lleno. De lo que significa decir lo que piensas sin miedo. De lo que significa comprar unos zapatos, sin tener que conocer a nadie. La próxima vez que te quejes de algo pequeño, acuérdate de Dmitri viajando horas en tren por salchichas.
De Svetlana negociando durante semanas por unas botas. De millones de personas compartiendo baño con desconocidos durante décadas. No para que te sientas culpable, sino para que valores lo que tienes. Si quieres seguir descubriendo historias que cambian cómo ves el mundo, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo vídeo.